Un nuevo mensaje que en este mes vamos a estar hablando sobre la cultura del reino, ¿sí? La cultura del reino tiene que ver con aquellos hábitos, costumbres, actitudes, todo aquello que de alguna manera representa a un grupo de personas, ¿sí? Y nosotros somos personas que pertenecemos a un reino eterno. Un reino glorioso, un reino majestuoso, un reino que no puede pasar desapercibido. Por eso que tenemos costumbres que son diferentes a la de muchas personas, porque venimos preparados para poder transitar en medio de esta generación, impartiendo esa cultura a la que representamos. Pablo decía que somos embajadores de Cristo. Eso significa representantes de Cristo, enviados de Cristo. En mi casa, o sea, en el lugar donde estábamos viviendo anteriormente con mi familia, en el departamento de al lado, hay un embajador de España. Un señor que tiene un lindo vehículo, tiene una BM de la Gran 7, ¿verdad? Espectacular, ¿verdad? Yo le miro así, wow, tiene toda la chapa negra. ¿Cuántos saben que los embajadores, por ejemplo, usan la chapa que dice República del Paraguay, la chapa negra, así? Acá tenemos una embajada al lado, ¿verdad? Y eso es diferente, no dice ahí el clásico, ¿verdad? La chapa blanca, ni el azul, ni nada. Ellos tienen una chapa especial porque son embajadores, representantes de un gobierno, ¿sí? Ahora, estos embajadores lo que hacen es, representan a su país. Yo veo que este español es una persona muy bendecido. Es una persona que yo veo y su comportamiento es admirable porque teniendo tantos recursos, teniendo tanta oportunidad como para vivir una vida de joda, él se comporta de una manera muy educada. Siempre está... Hola tío, ¿verdad? Cuando te saluda, ¿verdad? Con un acento muy coloquial, muy representativo de su cultura. Y siempre solemos conversar un rato ahí. Y a veces me habla de su país, yo digo, wow, qué lindo. Ahora, lo que me llama la atención es que cómo teniendo tantos recursos y tantas oportunidades de dejarse llevar por todo eso, él mantiene una postura correcta. Y eso me lleva a pensar de que si en algún momento él llega a fallar, a fracasar en representar su país, él va a ser marcado, va a ser señalado y quizás expulsado de esa representación, ¿sí? Por eso es que generalmente yo le veo a él cuando hay actividad acá en la embajada acá al lado, él viene y todo, re chururú, ¿verdad? En todas las embajadas él se va y representa a España. Y qué lindo, ¿verdad? Que sea considerado así. Yo veo cómo le tratan todo y Nambre ni su majestad, ¿verdad? Espectacular. Ahora nosotros también, Pablo dice que somos embajadores, representamos a Cristo. Entonces tenemos que vivir de una manera que sea digna, que sea consecuente a ese gobierno a quien representamos. Por eso que el mensaje de esta noche tiene que ver con la cultura del reino y el mensaje se llama cultura nómada. ¿Cuántos saben lo que es un nómada? ¿Sí? ¿Con qué se come? No es pomada, hermano. ¿Sí? Nómada, ¿sí? Nómada significa un grupo de personas o civilización que transita, que se desliza, que siempre está en movimiento, ¿sí? Que circula de un lugar a otro. Nosotros, como parte de una cultura del reino, tenemos una cultura nómada entre nosotros porque tenemos un viaje hacia nuestro destino. Nuestro destino es el reino eterno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios, me estaba preocupando. Yo pensé que algunos nomás se iban y otros no. Bueno, nuestro destino es el lugar donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que nos estamos desplazando en medio de esta vida hace más de 2000 años que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay que llegar ¿a quién? Al Padre a través de Jesús. O sea que estamos transitando hacia un lugar específico que es el reino eterno. ¿Cuántos creen conmigo eso? Dicen amén. Amén. Yo sé que muchas veces el viaje se puede volver muy cansador. ¿Cuántos hicieron un largo viaje ya en este lugar alguna vez? ¿Hiciste un largo viaje alguna vez? ¿Sí? ¿Te cansó? Sí, ay, mis hijas dicen sí, porque yo viajaba muchísimo, ¿verdad? Anteriormente nos pasamos viajando. Ahora, ¿a cuántos les gusta viajar? ¿Sí? Da gusto viajar, ¿verdad? Y más todavía si te va a un lugar todo incluido, ¿verdad? Y de vacaciones, ¡wow! ¡Qué gusto!, ¿verdad? ¡Ah! Da gusto viajar, ¿sí? Uno de los viajes que hice, por ejemplo, más largos en mi vida fue a la ciudad de Kansas, que está en Estados Unidos. Fueron 18 horas de vuelos. Y en esa trayectoria de viajar hasta ese lugar, recuerdo que he visto tantas cosas por el camino, cosas a veces agradables y cosas no tan agradables también.
¿Por qué? Porque vemos diferentes culturas. En medio de un viaje vos ves diferentes personas con diferentes culturas, diferentes costumbres. Había gente que le llamaba Hugo en el avión, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos saben cómo se le conocen, verdad? ¿Sí? El que no entiende después pregunte por Hugo, ¿sí? Bueno, algunos le dan náuseas, marea, ¿verdad? Y Hugo, ¿verdad? Para que entiendas, ¿verdad? Les cuesta a algunos viajar mucho y más todavía en un lugar todo muy cerrado. Ahora yo veía todo eso y decía, wow, qué difícil es para mucha gente viajar. Y para mí tampoco era porque era muy largo el viaje. Había gente que se vestía diferente, había gente que comía diferente, gente que olía diferente, ¿verdad? Y todavía. ¿Verdad? Pero en toda esa trayectoria yo he visto diferentes culturas, yo de cada cosa me iba aprendiendo algo. Y yo decía, bueno, está bien, yo voy a aprender en toda esta trayectoria, pero finalmente yo no voy a perder mi cultura, mi valor, quién yo soy. Y trataba siempre de representarme dignamente ahí donde fui enviado. De hecho, que tuve la oportunidad de estar delante de más de 5,000 personas contando, testificando lo que Dios hizo en nuestras vidas aquí en Paraguay. Entonces, fue una oportunidad brillante que Dios permitió. ¿Por qué? Porque somos parte de una cultura que se mueve. Si vos querés viajar, si vos querés conocer lugares, ponete a servirle al Señor y acordate de mí que te van a abrir puertas. Te van a llevar a lugares. Te van a cerrar también puertas, no te preocupes por eso. Eso va a pasar también. Pero algo lindo que vas a hacer es que vas a representar el mejor reino, al reino eterno. Jesús decía en Juan 18:36, le dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, decía Jesús. Dando a entender de que su reino era un reino eterno, que está compuesto de legiones de ángeles, de multitudes de ángeles, y es un reino glorioso, hermoso. La palabra dice que aún la Nueva Jerusalén, sus calles son de oro puro. Es extraordinario la belleza que puede tener ese lugar. Entonces Jesús daba a entender de que hay un lugar lejano en donde nosotros tenemos que llegar a través de ¿qué? A través de Jesús. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, Pedro decía palabras como esta, queridos amigos, decía. Yo no sé, ¿tenés la versión, no? Ok. Bueno, te voy a leer en la NTV. Dice 1 Pedro 2:11, queridos amigos, así hablaba Pedro, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, ¿qué decía Pedro? Son extranjeros y residentes temporales. ¿Y por qué decía eso? Porque él sabía que después de esta vida hay otra vida mucho más larga, es la vida eterna. Nosotros estamos en una parte nomás. Aunque no me creas, un día te vas a morir. No, pastor, no me quiero morir. Yo sé, nadie se quiere morir. Nadie piensa morirse, ¿verdad? O alguno piensa morirse ya. No, ¿verdad? ¿Alguno tiene ganas? ¿Le podemos ayudar? No, mentira. No, pero es una realidad. Entonces, Pedro estaba diciendo, ustedes son extranjeros, residentes temporales en este lugar. Les advierto, decía Pedro, que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Es decir, que no te quedes pegado solamente a lo que te gusta de un lugar en este mundo. Aquello que puede atraerle a tu alma, porque hay algo mucho más lindo para tu vida. Vos tenés un Dios que hace proezas, que hace cosas extraordinarias. Por eso es que la generación que le conoció a Jesús fue una generación que se movió desde tiempos antiguos. Quiero compartirte esta palabra que Dios puso en mi corazón en Hechos capítulo 17. Así que si tienes Biblia, seguime a Hechos capítulo 17, por favor, ¿sí? Hechos capítulo 17. Y si no tenés Biblia, júntate con un cristiano. Mira, fíjate, ahí multimedia te puede ayudar. Puede tener misericordia de vos y colocar el versículo. Dice así Hechos capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, ¿qué hizo? Discutió con ellos, dice la palabra, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y, ¿qué más? Resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos
tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, que es Jesús, obviamente. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y a Silas y a Timoteo que se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, en su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Bueno, me detengo ahí instantáneamente. ¿Qué es lo que estamos leyendo y qué es lo que estamos viendo en la vida de Pablo, Silas y Timoteo? Vimos que eran una generación que se movía, ¿sí? Ellos llegaron primeramente a Tesalónica. ¿Y cuál es según el versículo 1 dice que ellos llegaron? ¿Y a dónde se fueron primerito? Se fueron de compras, ¿sí? No, mentira. ¿Cuántos están conmigo aquí? Díganme amén. El que se durmió, diga amén. ¿Viste? Ahí ya se dormía uno. Muy bien. Despierten al que está durmiendo, ¿sí? ¿Dónde se fueron ellos? Primeramente se fueron a Tesalónica, a la sinagoga. Decí conmigo sinagoga. Sí, así no te dormís. Sinagoga. Sí. Decirle al que está a tu lado sinagoga. Decirle. ¿Viste? Así no vas a estar dormido, ¿ok? Bueno, ¿qué es la sinagoga? La sinagoga es un lugar en donde se reunían para estudiar las Escrituras, en donde se reunían para orar, en donde se reunían para adorar a Dios, ¿sí? Era un grupo de personas, era una iglesia. Así como en esta noche, ¿verdad? Para los judíos, ellos tenían sinagogas en los lugares, y ellos fueron ¿a dónde? Fueron a la sinagoga. ¿Y qué es lo que encontraron ellos cuando entraron a la sinagoga? Ellos se encontraron con una realidad. Ellos encontraron que la gente tenía el conocimiento de la palabra, pero no conocía verdaderamente la palabra de Dios. Hay mucha gente que está en la sinagoga, que está en la iglesia, que no conoce la verdad. Que no pase contigo en este lugar eso. Que vos puedas conocer la verdad. Que vos puedas entender que hay una verdad que tiene que ser compartida en la casa de Dios, en la sinagoga, pero también que tiene que ser llevada a otros lugares, ¿sí? Por eso que nosotros pertenecemos a una cultura que se mueve, que va de un lugar a otro. Pero te vayas donde te vayas, tenés que llevar la palabra y tenés que buscar congregarte con gente que necesita entender la palabra de Dios. Hay gente que conoce sobre Dios. ¿Cuántos conocen gente que te habla de Dios pero no le conoce a Dios? Hay mucha gente que conocemos que te habla de Dios pero no le representa. ¿Y por qué no le representa? Porque no le conoce. Tiene un Dios imaginario. Y yo y vos no podemos caer en ese pecado, no podemos caer en esa negligencia. Por eso es que a través de esta casa nosotros te ofrecemos siempre un centro de estudio bíblico, una célula, un lugar donde congregarte, un lugar donde recibir la palabra. Ahora, no porque se movían esta gente, dejaban de congregarse. Por eso es que a pesar de que pertenecemos a una cultura nómada, yo quiero compartirte este principio que nunca tenés que olvidar. Debemos congregarnos. Decirle que está a tu lado, debemos congregarnos, decirle. Debemos congregarnos. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque va a haber un día en donde Dios va a juzgar a su pueblo. Él va a juzgar a su pueblo.
Y en ese día, donde va a juzgar a su pueblo, nosotros tenemos que estar preparados. Hebreos 10:25 dice, en la versión traducción lenguaje actual, dice, no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en el que el Señor juzgará a todo el mundo. ¿Sí? Va a haber un juicio. Donde sepa o no sepa, va a haber un juicio. Dios va a juzgar a todo el mundo, dice aquí la Escritura. Entonces nosotros tenemos que entender que congregarnos nos hace bien. ¿A cuánto congregarse le hace bien? Aleluya, por eso Estrella a quien le hace bien. El resto vino obligado. No, mentira. Yo sé que viniste por tu propio gusto. Pero la palabra nos exhorta, no dejemos de congregarnos. Tenemos que reunirnos. Acá dice, no dejemos de reunirnos como algunos. Al contrario, animémonos. ¿Cuántos se animan a animarle a alguien que se congregue? ¿Sí? A decirle, vamos para el culto, vamos para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos hace libres, la palabra de Dios nos trae vitalidad del cielo aquí en la tierra. Y Pablo tenía esto por costumbre, él tenía esa costumbre de ir donde se vaya, iba a la sinagoga. Por eso en el verso 1 dice que él se iba a la sinagoga de los, si puedes acompañarme por favor, ¿sí? Hechos 17:1 dice que él en Tesalónica se fue donde había una sinagoga de los judíos. En el verso 10, si puedes colocar ahí, dice que ellos se fueron a Berea y en Berea entraron en donde, en la sinagoga de los judíos. O sea que fueron nuevamente a dónde? A una sinagoga. Ellos fueron directamente a otra ciudad, pero fueron nuevamente a la sinagoga. En el verso 16 dice que fueron a Atenas. Y en Atenas, Pablo se enardecía porque la gente que decía conocerle a Dios estaba metida en la idolatría. Y en el verso 17 dice, así que discutía ¿en dónde? ¿En dónde discutía él? En la sinagoga. ¿Es o no importante que nos congreguemos? Es importante que nos congreguemos. Es importante que llevemos la palabra de Dios a ser vivida en la sinagoga. Porque se discutía con los judíos piadosos en la sinagoga y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, que él llevaba la palabra de Dios, él se congregaba. ¿Por qué es importante congregarnos? Porque Dios estableció, en Efesios 4, del versículo 11 en adelante, dice que Dios constituyó a maestros, a pastores, a evangelistas, a apóstoles, todo con un propósito. Verso 12, Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que vos fuiste llamados, ¿cuántos son santos aquí? No tenés cara de santo. No, mentira, ¿verdad? Vos sos santo porque le tenés a Cristo Jesús, ¿sí? Y si le tenés a Cristo Jesús, sos reconocido que el santo está en tu vida y ese santo es que te prepara ¿para qué? Para una gran obra, una obra que va más allá de esta vida. Hay una obra eterna de la cual vos y yo somos parte, la obra del Dios Padre, la obra de Jesús, la obra acompañado del poder del Espíritu Santo. Por eso que la palabra dice, te va a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. ¿Con qué fin? Verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos estemos encendidos en fe, a que entendamos quién es Jesús. ¿Cuál es la oportunidad que Él nos da? Si hay una enfermedad, que vos puedas en el nombre de Jesús conquistar esa sanidad de la cruz para tu vida, para la vida de alguien más. ¿Por qué? Porque está una promesa que por fe se revela, por fe se activa en la vida. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Fuimos llamados a ayudarnos unos a otros. Acá dice unidos, bien concertados, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Aleluya. ¿Cuántos quieren ayudar a alguien más en esta vida? Decirle que está a tu lado, estoy a las órdenes, decirle. Para ayudarte, decirle. Aleluya. Nosotros somos colaboradores.
Somos parte de un reino, somos parte de un cuerpo. Tenemos que unirnos, ayudarnos, edificándonos en amor. El amor es poderoso, el amor honra, el amor sufre, el amor busca lo correcto, busca siempre lo que viene de parte de Dios. Entonces, es un principio que tenemos que practicar. Como parte de esta cultura que se mueve, tenemos que congregarnos, unirnos, aprender del Señor. Lo segundo que tenemos que tener muy en claro es que tenemos que tener un fundamento sólido. ¿Y cuál es ese fundamento sólido? Es el fundamento de la palabra. Tenemos que tener muy en claro la palabra de Dios. ¿Cuántos saben cómo una persona puede ser salvo? Tenemos una persona, dos personas, muy bien. A ver, que alguien me pueda decir cómo una persona es salva. ¿Sí? Alguien que se anime y me diga, así es la persona es salva. ¿Sí? ¿Vos estás seguro? Te hago esta pregunta, pero no levantes tu mano ni nada, pero ¿vos estás seguro que si hoy viene Cristo, vos te vas con Él? Si morís hoy, ¿te vas a su presencia? ¿O estás dudando? ¿Sí? ¿Por qué es importante responder esta pregunta? Porque yo y vos tenemos la revelación de la palabra de si somos o no somos hijos de Dios y si somos o no salvos. ¿Sí? Y Pablo era alguien que él compartía un fundamento sólido. En el verso 2 del capítulo 17, Pablo dice, como acostumbrada fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, dice. Por medio de las escrituras, o sea, de la palabra, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿De qué le hablaba a esas personas que estaban en la iglesia? Que Cristo tenía que morir y tenía que resucitar. Por la escritura era necesario. Y ese era el Jesús, era el Cristo a quien yo anuncio, decía Pablo. Y algunos creyeron y algunos no creyeron, ¿verdad? Los que creyeron se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número de mujeres nobles, no pocas, o sea, mujeres de importancia, ¿sí? En el verso 11, ya en Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que no vaya a conformarte solamente con lo que yo te digo. Busca vos si es cierto lo que te estoy diciendo o no es cierto. ¿Sí? Porque esta gente dice, quería corroborar si realmente era o no era así. Hay mucha gente que prefiere una prédica motivacional, pero no escritural. Entonces, qué importante es entender si yo verdaderamente lo que se me está compartiendo es bíblico, es correcto o no es correcto. ¿Sí? Porque acá dice, ellos verificaban si las escrituras eran así. Así que creyeron, dice. En el verso 12 dice que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Primero eran no pocas mujeres, ahora no pocos hombres. Es decir, que había una multitud que estaba creyendo y que estaba siendo ministrada. En el verso 16 dice que Pablo estaba, ya hemos leído que Pablo estaba en Atenas, se enardecía viendo que las personas se entregaban a la idolatría, es decir, que creían en el famoso, en los santos, que creían en cualquier cosa que no era Jesús. Entonces en el verso 17 dice que él discutía en la sinagoga con los judíos piadosos en la plaza, con los que concurrían, con algunos filósofos de los epicureos, de los estoicos que disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Habla demasiado. Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, que le predicaba, porque les predicaba el evangelio de ¿quién dice? De Jesús. ¿Y qué más? De la resurrección. Eso significa que el que muere en Cristo vuelve a resucitar. A ese es el punto donde quería llegar Pablo. Ese era el mensaje que él quería poder transmitirle a la gente. Y yo y vos tenemos que entender que hay un mensaje que esta generación necesita conocer, necesita entender. Que es que Jesús murió, pero que también resucitó. Y yo y vos tenemos que madurar, tenemos que tener esta palabra de manera sólida. Porque si no, se nos va a aguar el evangelio. No vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Nosotros somos sal y luz en medio de esta generación. Yo te pregunto, ¿cómo la persona va a ser salvo? La palabra en Romanos capítulo 10, versículo 5,
La palabra en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, te lo voy a leer igual ahí, Jonathan me va a acompañar con la 1960, Romanos 10:5 dice, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todo su mandato. Hay mucha gente que piensa que la única forma de ser salvo es que haga todo lo que dice la palabra de Dios. Y es cierto de que toda la palabra de Dios nos bendice, pero que hayas de repente llevado todo a la obediencia no es promesa de que adquiriste salvación. ¿Y por qué no? Porque dice, las personas creen que tienen que cumplir todos los mandatos para que una persona llegue a ser justa y salva delante de Dios. Y dice, pero el modo, verso 6, dice, el modo de la fe para hacernos justo ante Dios, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad dice, verso 8 dice, el mensaje está muy al alcance de la mano y está en tus labios y en tu corazón. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. ¿Sí? Ese es el mensaje que nosotros predicamos. El mensaje de salvación está muy cerca de tus labios y muy cerca de tu corazón. ¿Por qué dice esto? A ver, ¿quién sabe por qué dice esto la palabra? A ver, alguien que se anime a salvar a alguien más entendiendo esta palabra. Muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué creen que dice eso? No importa si te equivocas acá, no te equivoques allá afuera, ¿sí? Pero acá dice, verso 9, que si confesares, ¿con qué? ¿Con qué tenés que confesar? Con tu boca. ¿Y qué es lo que tenés que confesar con tu boca? Que Jesús es el Señor. Y creyeres ¿en qué? En tu corazón, no intelectualmente, en tu corazón, en lo más profundo, arraigado esta verdad. Que Dios le levantó de los muertos, es decir, que Jesús resucitó. ¿Qué vas a hacer? Salvo. Porque en el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros creemos y confesamos es cuando estamos recibiendo esa salvación. En otra versión dice al que confiesa públicamente. Es decir, que la gente tiene que saber que vos le conocés, que vos le recibiste a Jesús, que vos crees en ese Jesús que murió y que también resucitó. Pero también hay gente que necesita ser salva a través de este mensaje. ¿Y cómo esta gente va a ser salva? A través de esta cultura que se mueve. En el verso 14, la palabra nos exhorta, que dice que ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin ir a ver quién les predique? ¿Quién es el encargado de predicarle a esta gente que no le conoce a Jesús? Decí conmigo, yo soy el responsable. Yo soy el responsable de predicarle a esa gente que no le conoce a Jesús, de hacerle entender de que no es por obra, es por gracia, es por fe en que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió, pero Él resucitó y que yo le confieso como mi Señor, como mi Salvador. Eso es lo que va a traer la revelación de la salvación para mi vida. Si vos no crees esto, si vos no practicás esto de entender en tu corazón, de creer con tu corazón, de confesar con tu boca, puede que no estés tan seguro de que Él sea Jesús el que murió y resucitó. Lo tercero que quiero compartirte y último es que debemos entender la oposición. Va a haber oposición cuando queremos compartir este mensaje de que Jesús murió y resucitó. Siempre que vos vas a compartir, vas a hablar de Jesús, la gente se te va a enojar. La gente se te va a alejar. La gente te va a cerrar puertas. Porque hay gente que va a creer y hay gente que no va a creer. Hemos leído que Pablo se iba, compartía este mensaje y muchos que creían se juntaban, pero los que no creían se alejaban. Eso va a pasar. Va a haber oposición. Aún hay gente que por celos, Hechos 17:5 dice que por celos, lo que no creían, ¿qué hacían? Alborotaban al pueblo. Buscaban gente mala, perversa para venir y acusarle falsamente
de cualquier mentira, porque decían, esto que trastorna al mundo entero también vienen acá a quebrantarnos, a decir que hay otro rey y a meter una mentira. ¿Por qué? Porque no entendían, no creían la verdad. Y estaban celosos de que ellos sí tengan un mensaje que te llevaba a un destino eterno. Y yo y vos tenemos un mensaje eterno, un mensaje que nos lleva a ser salvos, un mensaje que nos da gracia delante de Dios. Entonces aquí la palabra del Señor nos enseña en Juan capítulo 7, versículo 70, dice que hay personas que están aún entre la iglesia. Pero Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es el diablo, decía Jesús. Hello. Wow, qué fuerte acusación, ¿verdad? Juan 6:70. En la versión traducción lenguaje actual dice, Jesús le dijo, a ustedes 12 yo lo elegí. Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Wow, ese es más específico todavía. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque esa persona se dejaba llevar por el espíritu del diablo, por un demonio, y no por el espíritu de Dios, no por la verdad de Dios. Podemos estar en la iglesia, pero estar alejados de Jesús. Podemos estar en la iglesia, pero alejados de la verdad. Pero si nosotros nos mantenemos en la verdad, vamos a ser de testimonio, vamos a ser de ejemplo. Vamos a ser personas que no solamente predican, sino que son consecuentes con lo que predican. Si una persona sabe que vos estás viniendo a la iglesia, yo te pido honrarle a Dios con tu forma de vivir, con tu forma de ser. Que tus redes representen un estilo de vida correcto con lo que predicas. No solamente que seas cristiano acá en la iglesia, sino que seas cristiano en toda tu manera de vivir. Que no sea que en las redes vos seas otra persona, en el colegio seas otra persona, en el trabajo seas otra persona, en otro lugar seas otra persona, pero acá sos un cristiano. No, tenés que ser el mismo, allá afuera, acá adentro y siempre. A pesar de que eso te cause oposición, a pesar de que eso haga que gente se aleje de vos. Porque sabemos que la palabra, en Juan 17:14, Jesús decía, yo les he dado tu palabra. Juan 17:14, yo les he dado tu palabra. ¿Qué le dio Jesús? La palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estamos de paso, somos nómadas, nos movemos, nos vamos hacia una eternidad gloriosa, pero mientras tanto hay mucha oposición que se va a levantar. Porque él decía también en Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si vos sos un mundano, el mundo te va a amar, porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí el mundo, por eso el mundo os aborrece. Hay gente que te va a menospreciar, que te va a separar, pero hay un Rey de Reyes que te va a amar hoy y siempre y toda la eternidad. Por eso es que, iglesia, yo quiero animarte a que puedas entender de que estamos de paso. Yo no sé cuántos años de vida vamos a vivir, pero nosotros tenemos que tener muy en claro que Jesús es nuestro Señor, que Él murió, pero que también resucitó, que Él vive, que Él reina. En 1 Pedro 1:17, voy terminando con esto, dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, ¿qué hace el Padre? Sin acepción de personas, no hay nadie. 1 Pedro 1:17, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué dice? Peregrinación. Somos parte de un viaje eterno. Somos parte de un viaje a la eternidad. Entonces yo y vos tenemos que entender de que hay un propósito en este viaje. Es conocer a Jesús, es dar a conocer a Jesús. Donde quiera que vayamos, congreguémonos con un fundamento sólido, entendiendo cuál es el motivo de nuestra congregación, cuál es el motivo que nos reúne. Es entender, conocer que Jesús murió, pero que Jesús resucitó, que Él vive, que Jesús ha venido a dar su vida para que yo y vos tengamos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros entendemos, Jesús antes de morir, dice la palabra del Señor, que antes de ir a la cruz,
Él reunió a sus discípulos y Él compartió una cena en donde Él partió el pan, en donde Él compartió la copa, diciéndole, hagan esto en memoria de mí, porque este cuerpo, este pan representa mi cuerpo, esta copa representa mi sangre, que por vosotros es vertida. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y yo y vos tenemos que entender que hay un Jesús, que hay una vida que se entregó por mí y por vos, para que yo y vos tengamos vida y vida en abundancia. Y quizás alguno me diga, sí, yo ya sé todo eso, pastor, pero una cosa es saber, otra cosa es honrar. Y yo quiero decirte que estamos delante de Dios en esta noche, que este lugar es un lugar solemne, que este es un lugar de honra, es un lugar en donde nosotros tenemos que entender de que Dios está presente y de que Él ve nuestros corazones, de que Él ve nuestra forma de vivir, Él ve nuestra forma de acercarnos a Él. Y Él demanda de que nosotros entremos a través de la gracia de Jesús, entendiendo que el mandamiento nos va a llevar a tomar decisiones correctas, a ser agentes de cambio, de bendición donde estamos y no de maldición ni de tropiezo para nuestra generación. Los mandamientos son como las señales de tránsito que nos dicen doble, no doble, pare, no pare, vaya a tantos kilómetros por hora, no exceder esto. ¿Qué hace todo eso? Cuida nuestra vida, cuida la vida de los que nos acompañan en el proceso. Nosotros tenemos un mensaje sólido para compartir. Tenemos que escudriñar y conocer. Para eso tenemos que congregarnos, tenemos que estudiar la palabra y tenemos que entender que siempre va a haber oposición, porque el enemigo se va a querer levantar en contra nuestra. Satanás está interesado que nosotros no conozcamos a Cristo, que no conozcamos su verdad ni su palabra. Pero nosotros tenemos que entender que fuimos llamados a ser parte de una gran cultura. ¿Cuánto dicen amén a eso? Yo pido que en esta noche, por favor, puedas ponerte en pie y que en esta noche